acá llegamos a la última parte que son los trastornos de personalidad pertenecientes al clúster C. Como habíamos visto hoy, son los ansiosos, los temerosos, y en este caso lo que van a ver es que los síntomas de ansiedad y el temor van a aparecer ante el tener que relacionarse con otros individuos, o bien cuando tienen que tomar decisiones por sí mismos, o bien cuando ven amenazado el patrón de orden que suelen tener. Los primeros que vamos a ver son el trastorno de personalidad evitativo, ¿sí? En este caso, el comportamiento general y principal es el de inhibición social, el de sentimientos de incapacidad e hipersensibilidad, la evaluación negativa de los demás. Están como muy pendientes de lo que piensen los demás y ante el miedo, ante la vergüenza, prefieren evitar distintas situaciones. La persona con un trastorno de personalidad por evitación es hiperreactiva a los estímulos sociales, a los sentimientos y comportamientos de los demás. En realidad, más que nada, esto se ve en situaciones en las que se puedan sentir rechazados o humillados. Tienen una gran ansiedad que los invade en sus pensamientos e interfiere con el comportamiento del día a día y ya sea en los objetivos placenteros o potenciadores de la vida, llevándolos a que se distancien poco a poco de los demás como un mecanismo de protección ante el sufrimiento psíquico que ellos anticipan tener. Se distancian y evitan actividades que impliquen hasta relaciones interpersonales, ya sea por temor a la crítica, la desaprobación o el rechazo. Evita el sentirse avergonzado y humillado. Tiene muchas dificultades para las relaciones interpersonales, a menos que esté seguro de ser aprobado. Tiene una imagen de sí mismo como inepto socialmente, inadecuado, inferior, se siente poca cosa, se siente poco atractivo, devalúa todos sus logros, es un individuo más bien tímido, callado, y que se inhibe por temor a exponerse al riesgo de ser criticado. En cuanto a lo que es el ámbito de la sexualidad, si bien es capaz de establecer relaciones íntimas, presenta una gran dificultad para ella. Por eso tiende a aislarse, tiene el deseo de relacionarse, a diferencia de lo que ocurre con las personas del clúster A, pero en este caso, acá lo que hay más bien es el miedo a la humillación, a la vergüenza, al rechazo. Acá están los criterios diagnósticos del DSM-5, como decíamos recién. El patrón que domina acá es el de inhibición social, los sentimientos de incompetencia, la hipersensibilidad, la evaluación negativa, la crítica, que comienzan las primeras etapas de la vida adulta, la adolescencia, y que se manifiesta por evitar las actividades laborales, la poca disposición para establecer relaciones con los demás, el retraimiento que tienen en las relaciones estrechas por miedo a la vergüenza, a que lo ridiculicen, le preocupa ser criticado, rechazado, se muestra inhibido ante nuevas situaciones interpersonales, se ve a sí mismo como inepto socialmente, poco atractivo, y lo que habíamos visto hoy es que todo esto no debe darse en el marco de otro trastorno mental, o bien no debe asociarse a enfermedad médica o consumo de sustancias. Un ejemplo, ¿sí? Como vimos hoy con las demás fotos, de rasgos de personalidad evitativa, ¿sí? Continuamos con el trastorno de personalidad dependiente dentro del clúster C. Acá lo que predomina es el patrón de sumisión y adhesión con temores de separación, ¿sí? Acá el paciente tiene una necesidad general y excesiva de que se ocupen de su vida, de que el otro le resuelva las cosas. Esto lleva a un comportamiento sumiso, temeroso, ¿sí? Y más que nada temeroso de la separación del otro. Evita las responsabilidades adultas, busca guía en los demás, evitando la autodeterminación. Necesitan continuamente consejo y aprobación de los demás para tomar decisiones. Les es difícil tomar decisiones por sí mismos, con lo cual delegan la responsabilidad en el otro. Se subordina en general a figuras más fuertes que le proporcionen cuidado. Tienen dificultades para mostrarse o expresar el desacuerdo, ¿sí?, con los demás, por temor siempre a la pérdida. Tiene una preocupación excesiva, no realista, de que lo abandonen y que tenga que hacerse cargo de todas las cosas por sí mismo.
se ve como una persona débil, frágil, inadecuada, no tiene autoconfianza, desvaloriza todas sus actitudes, sus logros, sus capacidades, no es capaz de hacer cosas por sí mismo o iniciar él mismo sus propios proyectos. Eh, Cuando termina una relación importante para él, en general buscan rápidamente otra relación que les proporcione ese cuidado, ese apoyo. Eh, Esa necesidad de depender del otro y de someterse al otro puede encontrar su expresión también en lo que son las relaciones sexuales, accediendo a prácticas que no son deseadas ni placenteras para él, haciéndolo por el simple sometimiento o la necesidad de apego y de estar con el otro, de no estar solo. En este caso, acá lo mismo que les dije recién, un poco de los criterios. Recuerden siempre el comienzo en la adolescencia, en las primeras etapas de la vida adulta. Acá lo que existe es la necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, que lleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación. Les cuesta tomar decisiones, les cuesta asumir responsabilidades, no puede decir que no, tiene dificultad para expresar el desacuerdo, pero por una cuestión de el miedo a cómo reaccione el otro y a perder su apoyo, su aprobación, ¿sí? Les cuesta iniciar proyectos, se siente incómodo o indefenso cuando está solo por el miedo exagerado a no poder cuidarse de sí mismo, a tomar decisiones por sí mismo. Al terminar relaciones busca con urgencia otras y tiene como esa preocupación excesiva, no realista, a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Ejemplos nuevamente de relaciones dependientes entre sí de vuelta. Estos dos personajes los vimos en parte de los trastornos del clúster B, pero porque uno puede tener rasgos de personalidad de distintos tipos, ¿sí? Acá hay una cuestión de dependencia, o había, mejor dicho, una cuestión de dependencia entre ellos, pero bueno, no quita que existan también rasgos de otro tipo de personalidad, ¿sí? Por último, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Recuerden, como les dije hoy, no confundírselo con el TOC, ¿sí? Acá, en general, el patrón de comportamiento dominante es la preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo, el control, tanto mental e interpersonal, a expensas de perder la espontaneidad y la eficacia, ¿sí? Son sujetos sumamente preocupados por el orden, que mantienen una vida muy estructurada, muy regulada, organizada, se preocupan por los detalles, horarios, son sumamente perfeccionistas. Esto lleva a que se vean dificultadas muchas veces la toma de decisiones, en la finalización de tareas. Es un individuo que está continuamente tenso, que no se relaja, que tiene un aspecto como solemne, ¿sí? Que reprime los sentimientos cálidos, que se mantiene como, no frío, pero como bastante apático, con todo bajo control. Eh, Se relaciona en general de manera muy respetuosa y prefiere las relaciones personales más bien formales, correctas, distantes, en el medio del acatamiento de reglas y métodos establecidos, ¿sí? Es escrupuloso, rígido, bastante terco por momentos y más que nada en lo que son los temas de cuestión de ética moral, ¿sí? Obstinado e indeciso por momentos, se altera frente a las ideas y hábitos nuevos que no les son familiares, les cuesta cambiar, son muy rígidos en su funcionamiento y en su orden cotidiano. Es una persona que se controla y pretende controlar a los demás, dedicado al trabajo, a la productividad en exceso, poco atento a las actividades de ocio, de relajación, con dificultades para delegar, tiene que hacerse las cosas a su modo, les gusta que las cosas sean como él quiere y dice. Tiene una imagen de sí mismo disciplinado, aplicado, digno de confianza, es una persona leal y eficiente, valorando en exceso esos aspectos. Aunque en el fondo lo que tiene es un gran sufrimiento por grandes dudas que se generan acerca de sí mismo y las capacidades que tienen. Se presentan en general con mucha dificultad para conectarse con sus emociones, eh,
y así como controla estas emociones, controla el manejo del dinero, incluso a veces presentando hasta comportamientos avaros con los gastos, tanto como para él como para los que los rodean. Tiene tendencia a acumular objetos que no usa, eh, dificultad para deshacerse de los mismos, incluso aunque estos no tengan un valor sentimental. Y las relaciones íntimas para estos sujetos en general tienden a ser un problema significativo, porque son una amenaza, ya que implican un gran potencial de estar fuera de control, de volverse fuera de control, que es uno de sus mayores temores. Como todo, acá les dejo los criterios diagnósticos para el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y esto que les decía hoy, el patrón dominante acá es la preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental, que de vuelta se presenta en etapas iniciales de la adultez, la adolescencia, ¿sí? Y que son individuos que se preocupan excesivamente por los detalles, las normas, el orden, muy perfeccionistas, poco dedicados a lo que es el ocio, la relajación, excesiva preocupación a lo que es el trabajo, incapaz de deshacerse de objetos deteriorados, viejos, incluso aunque no tengan un valor sentimental, rígidos, obstinados, avaros hacia sí mismos, hacia los demás, y con grandes dificultades para delegar tarea o trabajo a los demás porque les gusta que las cosas se hagan a su manera, ¿sí? Algunos ejemplitos de trastornos de personalidad obsesivo-compulsivo, cada uno de ellos ustedes podrán identificar estos rasgos que estuvimos nombrando recién, ¿sí? Y con esto estaríamos terminando la clase de trastorno de personalidad. Sepan que cualquier duda, consulta que les surja, lo pueden preguntar tanto por este medio como por el grupo de Facebook. Igualmente nos estaremos viendo pronto, así que muchas gracias por su atención y éxitos para todos.